los pecados pueden ser perdonados. No hay pecados que no puedan ser perdonados, a excepción de los que se cometan contra el Espíritu Santo. Nos dice el Evangelio según San Mateo que por eso os digo que cualquier pecado o blasfemia serán perdonados a los hombres, cualquiera. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el otro. Pero, ¿cuáles son esos pecados contra el Espíritu Santo? Pues son aquellos que se cometen con desprecio de los dones del Espíritu Santo, con desprecio de los regalos del Espíritu Santo. En realidad, los pecados contra el Espíritu Santo no pueden reducirse a un número fijo y determinado, pero ya estamos dando una característica, que es pecar para evitar ser perdonados. Todos aquellos que reúnan estas características que acabamos de señalar pueden ser calificados como pecados contra el Espíritu Santo. Podemos distinguir 6 grupos desgraciadamente más comunes. El primero es la desesperación, entendida en todo su rigor teológico, o sea, no como un simple desaliento ante las dificultades que presenta, obviamente, la práctica de la santidad, de permanecer en estado de gracia y la perseverancia, ¿no? Sino como la obstinada persuasión de la imposibilidad de conseguir de Dios el perdón de los pecados y la salvación eterna. Ese fue el pecado del traidor Judas, que se ahorcó desesperado, rechazando con ello la infinita misericordia de Dios que le hubiera perdonado todo su pecado, si se hubiera arrepentido de él. Es decir, sería creer que nuestros pecados no pueden ser perdonados. Y recordemos, la misericordia se ríe del juicio. El creer que nuestros pecados no pueden ser perdonados es una soberbia tontería, puesto que la misericordia de Dios lo puede todo. Es como creer que la inmensidad del mar no puede apagar un incendio por muy grande que éste fuese. El pecado contrario al anterior sería otro grupo, y se opone por exceso a la esperanza teológica. Consiste en una temeraria y excesiva confianza en la misericordia de Dios, en virtud de la cual se espera conseguir la salvación, sin necesidad de arrepentirse de los pecados, y se continúa cometiéndolas tranquilamente, sin ningún temor a los castigos de Dios. De esta forma, se desprecia la justicia divina, y Dios es un ser justo. Ese temor a la justicia divina debería retraernos de cometer pecados. Es algo así como dar por sentado que vamos a ser perdonados, que como Dios es muy bueno, nos va a perdonar siempre. Y todos sabemos que el perdón de Dios requiere una serie de condiciones, como son la conversión, arrepentirse, estar dolido por lo que hemos hecho mal, reconocer nuestros pecados y tomar un nuevo rumbo de santidad con nuestras propias vidas. Un tercer grupo sería la impugnación de la verdad, conocida no por una simple vanidad o deseo de eludir las obligaciones que impone la Iglesia, sino por deliberada malicia que ataca los dogmas de la fe suficientemente conocidos, con una finalidad satánica de presentar a la religión cristiana como falsa o dudosa. No se trata del ateo, se trata de una actividad. De esta forma, se desprecia el don de la fe ofrecido misericordiosamente por el Espíritu Santo y se peca directamente contra la misma luz divina. No se trata del pecado del que no cree, sino del que participa activamente contra la acción del Espíritu Santo. Un cuarto grupo sería la envidia del provecho espiritual del prójimo. Realmente esto es uno de los pecados que más nos asemejan a Satán, porque con este pecado no solo se tiene envidia y tristeza del bien hermano, sino de la gracia de Dios que crece en el mundo. Entristecerse de la santificación del prójimo es un pecado directo contra el Espíritu Santo, que concede benignamente los dones interiores de la gracia para la remisión de los pecados y la santificación de las almas. Es sin lugar a duda el pecado de Satanás, a quien le duele la virtud y santidad de los justos. Un quinto grupo es la obstinación en el pecado, rechazando las inspiraciones interiores de la gracia
y los sanos consejos de las personas sensatas y cristianas que nos van rodeando en la vida, no tanto para entregarse con más tranquilidad a toda clase de pecado, sino por la refinada maldad y rebelión que hay contra Dios. Es el pecado de aquellos fariseos a quienes San Esteban calificaba de duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo. Este es el de aquellos que continúan pecando toda su vida, esperando un último arrepentimiento, imitando a Dimas pero de mala forma y mala manera, como si se trataran de una póliza de seguro del arrepentimiento final. El pecado crea vicio, y el vicio no va a desaparecer en el último instante de la vida. Además de haber estado toda la vida utilizando los dones del Espíritu Santo a modo de chantaje a las promesas de Dios. Un sexto y último grupo es una impenitencia deliberada, por la que se toma la determinación de no arrepentirse jamás de los pecados y de resistir cualquier inspiración de la gracia que pudiera impulsar el arrepentimiento. Sin lugar a dudas, este es el más horrendo de los pecados contra el Espíritu Santo, ya que se cierra voluntariamente y para siempre las puertas de la gracia. Si a la hora de la muerte, decía un infeliz apóstata, pido un sacerdote para confesarme, no me lo traigáis, que estaré delirando. Qué triste tener que decir esto por nuestra vanidad y nuestro egoísmo.